para celebrar el Día de la Mujer, vamos a conocer la historia de dos fascinantes mujeres, las gemelas Agnes Smith Lewis y Margaret Dunlop Gibson. Dos mujeres de época victoriana que, sin poder asistir a la universidad porque estaba prohibida en aquella época para las mujeres, consiguieron varios doctorados honoríficos, revolucionaron el elitista y masculinísimo mundo de Cambridge, abriendo así las puertas a mujeres después de ellas que pudieran seguir sus pasos. Así que, ¿quiénes son estas señoras? Su historia tiene un comienzo un tanto trágico. Nacen en 1843 en Irvine, en Escocia, y a las 2 semanas se quedan huérfanas de madre. El padre, abogado, acostumbrado a ver historias de Cenicienta en la vida real, decide no casarse para evitar una madrastra malvada. Además, como en las mejores fábulas, heredan una sustanciosa fortuna, unos 50 millones de libras al cambio actual, de un primo. El padre, aparte de rico heredero, es un señor muy majo y adelantado para su época, por lo que les da la mejor educación posible. En la propia ciudad de Irvine, en una escuela mixta, y luego en 2 internados, uno cerca de Liverpool y otro en Londres. Acaban su educación a los 19 años. Se les dan especialmente bien las matemáticas y los idiomas, así que su padre, para incentivar esto último, les promete visitar los países de las lenguas que dominen. Así que aprenden francés, alemán e italiano. Los tres eran devotos presbiterianos, una reforma protestante muy presente en Escocia. Esto implicaba un gran interés por la Biblia, una gran aversión a los iconos y un estricto descanso los domingos al modo del sabbat judío. Una de las máximas del presbiterianismo es que hay que hacer algo con la vida, así que Agnes empieza a escribir novelas, en parte un poco autobiográficas, sobre jóvenes escocesas educadas en Londres con una gran fortuna, pero un poco en tierra de nadie a nivel social. A la tierna edad de 23 años se quedan huérfanas del todo. Siendo jóvenes, ricas, educadas y aventureras, deciden hacer un viaje tras 18 meses de luto a Egipto y Tierra Santa. Como el ambiente es bastante conservador y machista, está mal visto que viajen solas, así que encuentran este subterfugio de llevarse a una amiga suya, un antiguo profesor de la Escuela de Londres, de 12 años mayor que ella, como acompañante respetable. Deciden además no contratar ninguna agencia de viajes o guía y organizarse ellas mismas el viaje. Una se encargaría de las cuentas, otra de reservar los alojamientos y otra de organizar las rutas. Como guía usaron la Guía de viaje para el Egipto moderno y Tebas de Murray. Partieron en agosto de 1868 con la idea de recorrer toda Europa, llegar a Constantinopla y de ahí ir en barco hasta Alejandría, para después ir a Tierra Santa. En Alejandría tuvieron que contratar un dragoman, una especie de guía turístico que les organizaba todo a nivel de reservas, alojamiento, transporte, comida, que era un maltés guapísimo, pero súper pícaro y que les intentó timar varias veces a lo largo del viaje. Así que consiguieron deshacerse de él para la segunda parte en Tierra Santa, contrataron a otro más majo y menos timador, y recordando la máxima de su padre de viajar a un sitio cuando dominas el idioma, decidieron aprender árabe y griego para futuros viajes. El viaje por el Nilo les fascinó. Y además, como buenas frikis, iban leyendo la historia de Heródoto y el Éxodo como guía de viaje. En Tierra Santa visitaron las principales ciudades, Jaffa, Nazaret, Belén, Jericó y obviamente Jerusalén. Como buenos protestantes les gustó más la naturaleza salvaje y auténtica de Egipto frente a Jerusalén, donde todo sitio santo estaba cubierto de iglesias bizantinas llenas de iconos, velas, inciensos y reliquias. Tras 9 meses de viaje, volvieron a Reino Unido y decidieron mudarse a Londres, donde había una vida social un poco más animada que en su pueblo de Escocia. En menos de un año, en 1870, Agnes había publicado un libro con el relato de sus viajes y Maggie se había enamorado del primo de su amiga con la que habían ido de viaje, James Gibson. James era un pastor protestante muy apuesto, majo e interesante, pero muy hipocondríaco y tendente a la depresión, lo cual causará algunos problemas en su relación. Se prometieron 2 años más tarde, ella con 29 y él con 46, pero por motivos de salud y autoestima él canceló el compromiso y acabaron casándose 11 años más tarde. Las gemelas seguían con su búsqueda vocacional de qué hacer con su vida. Tenían una gran ética de trabajo calvinista, pero nada que hacer, lo que les frustraba enormemente. Agnes pensó en un primer momento que su vocación podía ser la escritura, pero ella misma reconoció que no tenía suficiente talento para destacar. Ocupaban su tiempo dando catequesis en su parroquia y en el comedor social. Además, seguían estudiando, por lo que aprendieron español por influencia de James Gibson, apasionado de esa lengua
y de la cual tradujo poemas de Cervantes y el Cantar del Mío Cid al inglés, y aprendieron también griego, pero con la pronunciación moderna, lo que sería fundamental para su futuro, tanto académico como incluso romántico. Ya sabiendo griego, hicieron el viaje a Grecia de rigor, donde descubrieron el fascinante mundo de los monjes ortodoxos, con los que, a pesar de las enormes diferencias entre el protestantismo escocés y el cristianismo ortodoxo, hicieron muy buenas migas. A la vuelta de este viaje en Alemania, Maggie y James por fin se casaron. Se fueron 6 meses de luna de miel y en ese tiempo Agnes aprovechó para aprender un nuevo idioma, árabe. Siempre con profesores de universidad, pero con clases particulares, porque recordemos, no podían asistir oficialmente a la universidad. Pequeño detalle de estar casada, no iba a permitir que Maggie y Agnes se separaran, por lo que los tres se fueron a vivir juntos a Surrey. Ahí, Agnes ocupó el tiempo escribiendo un libro sobre su viaje a Grecia, que acabó siendo traducido al griego moderno y siendo un bestseller en esa lengua. Y además, ambas aprendieron de James a hacer una traducción y una edición a nivel académico, lo cual también sería muy útil para su futuro. Tristemente, en octubre del 86, James moría repentinamente tras solo 3 años de matrimonio. Maggie estaba desolada porque, a pesar de que había sido breve, había sido un matrimonio muy feliz, por lo que Agnes, para intentar consolarla, le propuso un viaje, esta vez menos ambicioso, simplemente a Cambridge, donde conocieron al bibliotecario del Corpus Christi College, Samuel Savage Lewis, que era un señor bastante personaje. Tenía un gran interés por las antigüedades, por el griego, tanto moderno como antiguo, y por viajar en general por Oriente y Europa. Era una persona profundamente activa, sociable y gran coleccionista de antigüedades. Era un pastor anglicano y un firme defensor de la Asociación de Educación Superior para Mujeres. Todo esto conquistó a Agnes y en menos de un año estaban casados. Las gemelas se mudaron a Cambridge porque obviamente Maggie viviría con ellos y de hecho se fue incluso de luna de miel con ellos, cosa que Agnes no había hecho. Se cogieron una casa en Harvey Road, que era la calle donde estaban la mayoría de los profesores casados, y ahí eran vecinos de Burkitt y Bensley. Sin embargo, el cuarteto, porque su amiga Grace vivía también con ellos en esta época, no acababa de encajar en el ambientillo del barrio. Así que se hicieron un casoplón en una colina cercana que llamaron Castlebray. Su fervor feminista se ven dos cosas curiosas en esta casa. Una, tenían un trozo de radio que enseñaban muy orgullosas diciendo que la había descubierto una mujer, Marie Curie, y tenían solo yeguas. LOL. Entre sus amigos, en parte outsiders del círculo más VIP de Cambridge, estaba el matrimonio Schechter, del cual el marido Solomon era el profesor de estudios rabínicos en Cambridge, y Rendell Harris, que era un cuáquero súper majo, profesor de paleografía. De nuevo la tragedia les golpea y en 1891, tras solo 3 años de matrimonio, Samuel Lewis muere de puro agotamiento. Ambas viudas deciden ir por fin al monasterio de Santa Catalina en la península del Sinaí. Era un viaje que llevaban 20 años queriendo hacer, pero que no habían hecho todavía porque siempre les decían que era demasiado peligroso para ellas. Vale, ¿y qué es este monasterio? El monasterio de Santa Catalina fue fundado en el siglo VI por el emperador romano Justiniano y desde entonces ha sido habitado por monjes ortodoxos, en concreto griegos. Contiene manuscritos tremendamente antiguos, entre los cuales estaba el famoso Codex Sinaiticus que Tischendorf había robado de mala manera años antes y que había revolucionado el campo de los estudios bíblicos, al ser una Biblia bastante completa en griego del siglo IV. Preparar este viaje les llevó 6 meses y era la expedición más compleja que habían hecho hasta el momento. Primero por el viaje en sí mismo en el Sinaí, que tenían que hacer a camello, duraba 10 días, tenían que llevar todas las previsiones consigo de ida, estancia y vuelta, y además porque varios profesores de Cambridge les habían hecho encargos para el viaje. Su amigo Rendell Harris les recomendó mirar la caja de manuscritos siríacos no catalogados y les enseñó a hacer fotografías que podían ser muy útiles para este viaje. Durante los 6 meses de preparación, Maggie aprovechó para repasar su árabe y Agnes aprendió siríaco. Why not? Vale, ¿y qué es el siríaco? El siríaco es un tipo de arameo originario de la ciudad de Edesa, en el actual sudeste de Turquía, que se expandió por todo el Oriente Medio como lengua franca entre los cristianos, desde el siglo I hasta bien entrado el siglo X. Al ser una lengua semítica está emparentada tanto con el árabe como con el hebreo y se escribe de estos modos. Otro tipo de arameo importante para las gemelísimas es el conocido como arameo cristiano-palestino o siríaco-palestino, pero esta variante está más restringida tanto en tiempo como en geografía y sobre todo en número de manuscritos conservados. Su aspecto es este.
A los 49 años, en enero de 1892, se embarcan en esta tremenda aventura. Al llegar al Cairo consiguen la bendición del arzobispo del Sinaí, que les granjearía una bienvenida al monasterio. Al llegar al monasterio fueron bien recibidas tanto por el prior como por el bibliotecario. Dormían fuera en tiendas de campaña, donde pasaban muchísimo frío, pero estaban más fuertes que el vinagre y tenían una voluntad de hierro, así que no les importaba. En la biblioteca se dedicaban a examinar los manuscritos que les había sugerido Rendell Harris. Muchos eran palimpsestos siríacos antiquísimos. Vale, ¿y qué es un palimpsesto? Antes de la difusión del papel, se escribía sobre todo en papiro y en pergamino. El pergamino estaba hecho a partir de pieles de animales, por lo tanto era un material tremendamente costoso y lento de preparar. Así que cuando un texto dejaba de ser leído por distintas cuestiones, el material se reaprovechaba rascando la tinta y escribiendo encima. Esto se consideraba palimpsesto, que significa en griego grabado de nuevo. Su primer gran descubrimiento fue desayunando. Descubrieron que uno de los folios que usaban los monjes para poner la mantequilla era un palimpsesto bíblico siríaco. Preguntaron por el resto del códice y esto les cambiaría la vida. Era un manuscrito de unos 358 folios. Estaba muy sucio, húmedo y con las páginas pegadas entre sí. Como buenas británicas se habían llevado un hervidor de agua para hacerse el té, así que con el vapor consiguieron despegarlo y poder leerlo un poco más. Y sobre todo fotografiarlo. La escritura superior parecía ser unas vidas de santas del siglo VII-VIII, pero la escritura inferior eran los evangelios y tenían que ser del siglo IV o V por lo menos. Esto emocionó tremendamente a Agnes, pero tanto el bibliotecario, que no sabía siriaco, como Maggie eran un poco escépticos de la posible repercusión de este manuscrito. A Maggie sobre todo le preocupaba gastar 10 días de los 30 en fotografiarlo y en gastar tantísimas fotografías en un texto que podía ser luego un fail. Pero Agnes era muy persuasiva, así que la convenció y lo hicieron. A la vuelta a Cambridge les ayudaron a descifrar este texto 3 amigos, Bensley y Burkitt, antiguos vecinos de Harvey Road, y Rendell Harris. Burkitt fue el que descubrió que la lectura inferior era el mismo texto que el Codex Curetoniano. Ajá, ¿y qué es este códice? El Codex Curetoniano fue editado y publicado por William Cureton, de ahí el nombre, en 1858. Este manuscrito fragmentario es del siglo V, pero recoge un texto probablemente del siglo II, siendo la traducción más antigua de la Biblia, del Nuevo Testamento. Es más, Cureton pensaba que, al ser un tipo de arameo, este era el texto original del Evangelio del que el griego era una traducción, ya que Jesús y sus discípulos hablaban en arameo. Sin embargo, luego se confirmó que efectivamente el griego era el texto original y que el siríaco, a pesar de ser un tipo de arameo, era una traducción del griego. Vale, ¿y el códice que descubrieron las gemelas qué? Este códex se conoce como Codex Lewis o Codex Syriacus Sinaiticus, para diferenciarlo del Codex Sinaiticus que hemos mencionado antes, griego, y supondrá una auténtica revolución en el mundo bíblico y siriaco. Las gemelas dedicarán gran parte del resto de su vida al estudio de este manuscrito. ¿Pero por qué es tan importante? Porque es el manuscrito del Nuevo Testamento más antiguo que se conserva, griego incluido, atestigua variantes originales no conservadas, incluido el escandaloso final breve del Evangelio de Marcos, y supuso una revolución muchísimo mayor en su época que el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto años después. Bensley, Burkitt y Rendell Harris se distribuyeron las fotografías para intentar descifrar el texto inferior, mientras que Agnes se encargaría de hacer la introducción. Como esta lectura era tremendamente compleja, decidieron hacer un viaje todos juntos, junto con las mujeres de Burkitt y Bensley, al Sinaí para leer directamente el manuscrito e intentar descifrar. Las gemelas por fin habían conseguido encontrar su vocación. Estudiosas, académicas. Este segundo viaje, en 1893, fue un éxito a nivel académico, pero un drama a nivel humano. Rápidamente se hicieron dos grupos, los Burkitt y Bensley por un lado, y las gemelas y Rendell Harris por otro. Mientras los tres hombres se dedicaban a descifrar la lectura inferior del códice, Agnes se dedicó a estudiar un leccionario en siriaco-palestino o arameo-cristiano-palestino que le había sugerido Galaction, el antiguo bibliotecario y ahora prior, y Maggie se dedicó a catalogar manuscritos árabes. Además, Agnes había conseguido un compuesto químico recomendado por el Museo Vaticano para resaltar la tinta inferior y poder facilitar la lectura. La vuelta del viaje fue un poco traumática. Bensley murió nada más volver, su viuda quedó ciega del disgusto y además escribió un texto bastante sesgado y polémico con el relato del viaje, en el que
ridiculizaba al bueno de Galaction, el prior y antiguo bibliotecario, y acusaba a Agnes de tener un trato demasiado físico y cercano con él. Esto fue un golpe muy duro para nuestra Agnes, que respondió escribiendo varias cartas a revistas, contando su versión de los hechos. Su respuesta no fue exagerada, ya que ponía en peligro su delicada posición en el mundo académico. Y no solo su posición, sino la del sexo femenino en general, ya que tenían que ser lo suficientemente femeninas sin llegar a ser seductoras, pero lo suficientemente modestas sin llegar a ser masculinas. Vamos, el monólogo de Barbie. Agnes y Maggie comenzaron a dar cada vez más conferencias, tanto en congresos científicos como más divulgativas en escuelas y parroquias. A los 18 meses del segundo viaje publicaron finalmente el libro con el trabajo de Burkitt, Bensley y Rendell Harris del texto y Agnes de la introducción. Agnes además publicó ella sola después una traducción de todo el códice. En 1895 decidieron hacer un tercer viaje, ellas dos solas. Galaction, el prior y antiguo bibliotecario, había fallecido y el nuevo prior negaba la entrada a estudiosos extranjeros por miedo a robos de manuscritos. Mientras estaban en el Cairo, encontraron uno de estos manuscritos robados y lo denunciaron a las autoridades. No consiguieron recuperar el manuscrito, pero esta acción les granjeó una bienvenida de honor en el monasterio de Santa Catalina, que visitaron por tercera vez. Al año siguiente volvieron a Egipto porque Rendell Harris les había pedido que consultaran unos manuscritos interesantes en el Cairo. Y ahí tuvieron otro golpe de suerte y compraron un fragmento en hebreo que resultaba tener el libro de Eclesiástico. Esto era un gran descubrimiento, porque hasta entonces se pensaba que el libro de Eclesiástico había sido escrito en griego, y de hecho por eso no estaba en la Biblia hebrea. Este descubrimiento les dio mucha satisfacción, además porque el autor del Eclesiástico, Josué Ben Sira, era profundamente misógino, y de hecho llega a decir, vale más maldad de hombre que bondad de mujer. Pero fueron dos mujeres las que descubrieron el texto original. En el 97 fueron por cuarta vez a Santa Catalina del Sinaí a comprobar esta vez variantes del leccionario que habían empezado a estudiar antes. A la vuelta pasaron por el Cairo, donde su amigo Schechter, el de estudio rabínico, les había conseguido permiso para entrar en la Geniza del Cairo, de donde provenía probablemente el fragmento hebreo de Eclesiástico. El rabino de la sinagoga les permitió llevarse los fragmentos, unos 400.000, al Reino Unido para ser estudiados allí. Vale, ¿y qué narices es una geniza? La geniza, cuya raíz significa oculto, es básicamente un depósito temporal que estaba en las sinagogas. Los judíos, como quizás sabéis, tienen mucho respeto al nombre de Dios, por lo que cuando un manuscrito está demasiado estropeado para seguir usándolo, no lo tiran simplemente, sino que lo entierran ritualmente. Antes de esto, lo almacenan de modo temporal en este depósito de la sinagoga llamado Geniza. En la Geniza de Benezra del Cairo no llegaron a enterrar estos textos y de hecho se encontraron fragmentos desde el siglo VI al XIX, escritos en hebreo, árabe, arameo e incluso yidis. Muchos textos son religiosos, pero otros son de vida cotidiana y ayudan a reconstruir la vida social, económica y religiosa del Mediterráneo, sobre todo entre los siglos X y XIII. El descubrimiento de la Geniza fue tremendo. En 1899, con 56 años, Agnes recibe su primer doctorado por la Universidad de Halle, en Alemania, doctora en filosofía. Esto fue tremendo porque Alemania era bastante antifeminista en esa época y la decisión fue unánime del claustro, por lo que su contribución científica era innegable. De hecho, en el discurso de entrega la califican como eminente entre todas las mujeres, no solo en su patria, sino en todo el mundo de la enseñanza. Un periodista del Cambridge Review criticó que la Universidad de Cambridge no les concediera ningún título cuando se lo daban a hombres con contribuciones científicas muchísimo menores. Cambridge nunca les dio un título. De hecho, Cambridge fue la última universidad del Reino Unido en conceder títulos oficiales a mujeres, dándolos por primera vez en 1948. En 1901, la Universidad de St. Andrews, en Escocia, les concedió un doctorado a ambas, doctoras en leyes. 3 años más tarde recibirían un nuevo doctorado honorífico en teología por la Universidad de Heidelberg. Y este fue el primer doctorado en el mundo de teología concedido a mujeres. Hicieron 2 viajes más al monasterio de Santa Catalina, siendo el último en 1906 con 63 años. En 1911, el Trinity College de Dublín les concede un nuevo doctorado en literatura, esta vez.
Al empezar la Gran Guerra, se ofrecieron a recoger refugiados belgas en su casa e intentaron criar conejos para aumentar la producción de comida, llamando a todas las conejas con los nombres de las esposas de Enrique VIII. LOL. Tristemente no consiguieron que se reprodujeran. En 1915, la Real Sociedad Asiática les concede la Medalla de Oro Trienal, el máximo galardón en investigación oriental. Y en 1920, a los 77, Maggie muere y a los 6 años más tarde, con 83, Agnes, que pide ser enterrada junto a Maggie porque prefiere resucitar con Maggie antes que con Samuel. Su lema era Lámpara Tradam, pasaré la antorcha. Eran estudiosas aplicadas, contrarias a considerar el saber una posesión privada y puramente teórica. Eran divulgadoras por naturaleza y creían que el conocimiento servía para enriquecer el espíritu humano, para ayudarle a tener una vida más rica, satisfactoria y feliz. Eran mujeres profundamente inteligentes, generosas y con una personalidad muy vivaz y sociable. Aplicaron novedosas técnicas para el estudio de los manuscritos, como la fotografía o el uso de componentes químicos. Revolucionaron los estudios semíticos y bíblicos y demostraron que las mujeres también podían dedicarse a este campo. Espero que hayáis disfrutado de esta fascinante historia y hasta la próxima.